producto de la corrida. ¿Saben qué significa eso? Bueno, que no hubo un alerta al respecto de la cuestión. Esto es lo que claramente significa en buena hora que sea así y que transcurra de ese modo. En algún ratito más voy a poder subir el video que me pasó Liliana sobre las pérdidas de agua allí en la zona del Centenario. Y vamos ahora a ir a una conversación que tiene que ver con un tema que es muy interesante, que es la situación de las comunidades cristianas en el mundo, fuera del universo cristiano propiamente dicho. Para ello está la colega Esther Siete Iglesias en línea. Esther, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Contanos un poquito de tu trabajo publicado en el diario La Razón de Madrid al respecto de lo que ha sido 2017 para las comunidades cristianas, básicamente diría dentro del universo del Islam, o en aquellos países que por definición no responden o no tienen parámetros de la cultura occidental. Sí, pues la ONG Puertas Abiertas presentó su informe anual y en el de este año lo sorprendente es que los países que persiguen a los cristianos pues han aumentado. No han aumentado el número de muertes, que en 2017 cerró con 3.066, que es un dato muy significativo. La verdad, son muchos los fallecidos, dos de ellos en Alemania que eran refugiados. Em, pero lo que sí que ha aumentado son los países represores, que normalmente era Corea del Norte, que es como un estado que solo la libertad de culto solo puede ser a nivel estatal, no permite otras religiones, pero ahora hay como 10 países más que donde la represión está siendo bastante preocupante para los cristianos, que Ujú. son pues siempre estaban ahí, pues eso: Afganistán, Somalia, Sudán, Pakistán, Eritrea, Libia, Irak, Yemen e Irán. Y también India, Ujú. donde se han detenido a 600 cristianos. Ajá. ¿Y por qué los detuvieron? Pues los detuvieron porque les acusan eh, de intentar convertir a hinduistas al cristianismo. Y les acusan de eso, los llevan a la policía y ahí ya sin juicio, sin nada, pues los detienen y todo muy fuera de la ley, por así decirlo. Ajá. Y decime, Pero sí. ¿qué pasa con esa situación a nivel del papado, digamos? A nivel de mensaje, ¿no? Digo, el papado como estructura política, es decir, como una nación soberana. ¿Hay una acción firme, hay una acción consistente o simplemente hay un reclamo desde el púlpito al respecto de esto? Yo recuerdo alguna ocasión que sí que el Papa ha recordado a los cristianos perseguidos, pero la verdad es que no. Yo, sinceramente, creo que se está haciendo poco para las cifras que tenemos y estos estados que, pues eso, Arabia Saudí o países así que luego, por ejemplo, las Maldivas, que vamos a ir de vacaciones sin pensar en lo que pasa, que es un paraíso, así, islas, aguas cristalinas, y luego ahí la represión a los cristianos es enorme. Entonces, yo la verdad es que sí que recuerdo que alguna vez se recuerda, sobre todo cuando el Estado Islámico en 2014 y 2015 llevó a cabo tantas matanzas Ujú. y tanta persecución, sobre todo en el norte de Irak. Ahí sí que recuerdo que se hacían declaraciones, pero ahora, por ejemplo, que ya el Estado Islámico ha desaparecido un poco en Siria e Irak, yo no lo veo tan en la agenda, por así decirlo. Ujú, claro, bueno, justamente No sé eso. si usted tiene mi misma. Sí, absolutamente. Por eso era la pregunta, dado que, bueno, vos has estado mirando esto de un modo mucho más detallado y por eso fue lo que me impactó Ujú. mucho de tu artículo, porque es como que hay como un doble rasero o un doble estándar. Está muy bien la cristiana preocupación por el buen trato a los musulmanes en Europa, en un tema que tiene muchas aristas y constituye una situación de por sí compleja,
pero no parece proyectarse esa misma preocupación hacia los cristianos que en cualquier país del mundo en el que estén y en donde básicamente, te diría, sean países de cultura islámica, la situación de persecución es un dato concreto de la realidad, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, porque, no sé, a lo mejor como en Europa el cristianismo es la religión que estaba ya aquí y han venido nuevas, entonces siempre se intenta que se adapten y que vivan en plena armonía y a lo mejor se ha olvidado que en otras partes del mundo eh, los cristianos no pueden decirlo libremente que son cristianos. Claro. Entonces eso también es un derecho fundamental, el derecho a las creencias religiosas, a la fe, a la libertad, vamos. Y me parece que también como algo tan personal, ¿no? Entrando ya es algo tan íntimo en qué crees que no sé, que no creo que debería perseguirse en ningún lado, seas de lo que seas, vamos. Bueno, a ver, una cuestión es la cuestión de la creencia, otra es la cuestión de la búsqueda de la imposición, ¿no? Es decir, que es uno de los problemas que yo veo que crea mucho conflicto en Europa, sobre todo, que las comunidades islamitas se instalan, pero en rigor, a diferencia del viejo acerto español que dice a donde fueres haz lo que vieres, pretenden que los que están que pretenden que los que están viendo hagan lo que ellos practican, ¿no? Es decir, ahí me parece que hay un choque muy fuerte y hay como una debilidad del pensamiento occidental frente a esto, cómo llevarlo. Ujú. Sí, y hay algunos observatorios de estas cuestiones que directamente su titular es que en Europa ha aumentado la persecución a los cristianos y una de las personas que entrevisté para el reportaje me habló directamente de cristianofobia en Europa y en España. Y es bastante interesante. Si quiere luego le puedo pasar el teléfono por si un día la quiere entrevistar, porque ella tiene datos de toda Europa, de España, ella hablaba de un laicismo extremo desde algunos gobiernos de países de la Unión Europea, me explicaba. Entonces, es muy interesante también, más o menos en línea con lo que usted dice. Bueno, yo te diría que sí, me encantaría poder conversar sobre ello, porque además lo advierto, noto que existe algo así. Yo la impresión que tengo es que los colectivos de izquierda que quedaron desamparados con la implosión de la Unión Soviética se fueron para dos variantes, ¿no? Una variante es la cuestión ecológica o ecologista extrema, y la otra cuestión es el enfrentamiento permanente, que no quiere decir que no haya que hacer las críticas que correspondan a la Iglesia, al comportamiento y conducta de la Iglesia. Lo que hay es, sí, evidentemente, es todo un tema, la cristianofobia. Mirá vos qué dato interesante, Esther, la verdad que sí. Y decime, en esos países, ¿no? El caso de la India sorprende mucho, porque en general la India, a través de la comunicación de intelectuales europeos, tiene permanentemente instalada la idea de una comunidad bucólica, pacífica, y la verdad que India es un país donde hay mucha violencia. Sí, y lo explicaba en eso, que hay como un nuevo nacionalismo en Asia, de tanto en países budistas como hinduistas, y por ejemplo, igual que India está en el número 11, y en el mapa en un color muy oscuro, de los que le he explicado que son de los 10 países que son de los más represores, también aparece en la lista este año que no estaba Nepal, que también es como otro país que te imaginas, pues eso, de vida interior, que va la gente a esos viajes espirituales y viajes cuando están así mal, pues también está en el número 25 Nepal. Y sí, la India, con todo lo del el yoga, parece un país eso que pacifista total, porque el yoga está en todas las... Lo practicamos todos y nos pensamos que todo la India es así, pero no, desgraciadamente no lo es. Bueno, Esther, te agradezco mucho estos minutos que nos has dedicado y la ilustración sobre estas cuestiones que siempre nos parece importante poder poner en atención de nuestra audiencia. Que tengas un lindo día. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros. Buen día. Hasta luego. Bueno, a quien escucharon es a Esther Siete Iglesias, ya ha hecho un trabajo realmente importante, notable, que tiene que ver con esto, ¿no? Fíjate vos, países como Nepal, que por ahí existe una imagen bucólica vinculada a los lamas, a la meditación, y que son, digamos, actores, te diría, feroces en cuanto al mantenimiento de su visión de sí mismos y de su propia visión